Sí. Bueno, buena tarde, hermanos en paz, Dios les bendiga, también a todos los amigos que muy puntualmente nos acompañan conectándose allí en el Facebook y que en su momento también podrán ver la grabación. La grabación la estaremos subiendo a nuestra lista de reproducción en el canal de YouTube de la iglesia, porque hoy corresponde nuestra predicación número 52 de la serie del Evangelio de Marcos. Allí se podrá encontrar todas y cada una de las enseñanzas ya expuestas hasta el día de hoy. Llevamos unos 52 meses estudiando este Evangelio, yendo versículo a versículo, y ahorita vamos en Marcos 9, versículo 14. Les invito a que vayamos para allá. Marcos 9, 14. Estaré utilizando la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias y también la Reina Valera actualizada del 2015. Un saludo a todos los que ya han escrito, están comentando. En este momento no cuento con la forma de poder verificar su saludo y poder responderles, pero una vez culmine la grabación les enviaré el saludo. Les envío un saludo a ese servidor desde la iglesia de Girón. Al igual tenemos esta tarde a la familia Rosa, los hermanos Libardo y Aura. Tenemos a los niños, también Cristal y Josías. Como siempre también está mi hermana y madre y también el hermano Juan Pablo. Y esta tarde también nos acompaña nuestra hermana Liliana. Entonces vamos en Marcos 9, verso 14. Hacemos lectura del pasaje y oramos. Dice: y cuando llegó a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y unos escribas que disputaban con ellos. Y al verlo, o sea, los escribas y la multitud al Señor Jesús, enseguida toda la gente se asombró y corrió a él, y lo saludaron. Y preguntó a los escribas, el Señor a los escribas, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo derriba, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el muchacho vio al Señor Jesús, al instante el espíritu lo convulsionó, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo: desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y convulsionándolo mucho, salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó, y se levantó el muchacho. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y les dijo: este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Oremos.
Oh Señor, en esta tarde te damos gracias por haber santificado un día para ti, Señor. Te rogamos que podamos disfrutar, Señor, y nutrirnos con tu palabra de vida. Te presentamos nuestras medidas de fe de cada uno de nosotros, de nuestra familia y también de la iglesia. Te rogamos que la incrementes. Tú que eres el dador de la fe, eres el único que también la puede incrementar. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra fe fracasada muchas veces, nuestra fe limitada, pero con el anhelo también de tener una fe creciente. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos solamente en ti y poder hallar descanso en tu presencia, Señor. Te pedimos que a través de cada pasaje que en esta tarde vamos a exponer, seas tú redarguyendo y convenciendo. Y si entre nosotros, entre aquellos que nos ven, hay una persona que no te conoce, seas tú abriéndole los ojos de su espíritu, permitiéndole nacer de nuevo, Señor, y confesar que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Te pedimos perdón también por nuestros pecados, Señor, y que en esta tarde y este día bendigas también a todos los hermanos ancianos y pastores que sirven a tu nombre, Señor, con valentía y firmeza. Eso lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esa predicación se titula El Rey que da e incrementa la fe. Y como subtítulo tenemos un cuadro de nuestra incredulidad. Vamos a estar mirando en el favor del Señor desde el versículo 14 hasta el versículo 29 del capítulo 9. Si recordamos, hace un mes mirábamos aquella escena del monte de la transfiguración. Pues una vez vuelven del monte de la transfiguración, el rey llega oportunamente a donde estaban los otros apóstoles. Acuérdense que el Señor había llevado a sus 3 principales y los 9 se habrían quedado abajo del monte. Entonces el Señor afortunadamente llega preciso. Ellos necesitaban la presencia del rey en lo que sería una de las experiencias más vergonzosas de sus vidas, y también recibirían una de las lecciones más importantes para sus ministerios. Así que vamos a estudiar esa enseñanza a través de 3 puntos. El primer punto vamos a titularlo Una fe fracasada. En ese punto vamos a mirar una decepcionante derrota de los apóstoles y las burlas de sus enemigos debido a su poca fe. En el segundo punto lo hemos titulado Una fe limitada. Y en ese punto vamos a reflexionar con base en la lucha personal que sufrimos todos nosotros todavía contra la incredulidad y la duda. Y vamos a basarnos en el caso de este papá, el padre del muchacho endemoniado. Y el tercer punto, vamos a mirarlo bajo el titulillo Una fe creciente. En ese punto vamos a meditar de manera práctica sobre aquella lección que el Señor quería dejarle a los apóstoles y desde luego que también para nosotros los días de hoy. Bueno, entonces comencemos, hermanos. Primer punto, una fe fracasada. Y vamos desde los versículos 14 hasta el versículo 19. Comencemos. El complemento de esta historia, puede anotar la cita, se encuentra
en Mateo 17, 14 al 20 y Lucas 9, 37 al 43. Vamos a darnos cuenta que, de todas formas, el evangelista Marcos es el más detallista y amplía el relato más que los otros. Y aún así hay un complemento hermoso entre los tres pasajes. Bueno, hermanos, entonces versículo 14. El Señor Jesús desciende del monte Hermón junto a los 3 apóstoles a encontrarse con los otros 9, y cuando llega, versículo 15, se encuentra con una escena realmente patética. Los 9 apóstoles restantes estaban allí ubicados bajo el monte y estaban rodeados por una gran multitud, nos dice Marcos. En medio del gentío había un grupo de escribas que estaban disputando con los apóstoles. Fíjense que desde lejos ya se podría reconocer los escribas, que estarían allá intimando o burlándose de los apóstoles por la escena que ahorita vamos a estar viendo. De todas formas, en el versículo 15 tenemos una escena interesante, un tanto especial, pero que no significa nada más realmente. Porque cuando la gente se da cuenta que el Señor viene hacia ellos, se llenan de asombro y corren a saludarlo. Uno podría pensar, bueno, que bueno por parte de la gente que reconocen al Señor desde lejos y corren para saludarlo. Pues hermanos y amigos, como ya hemos visto hasta ahora, realmente este tipo de entusiasmos no representan una fe genuina. Y vamos a comprobarlo ahorita también. Versículo 16. Cuando el Señor ya llegó allá, a donde estaba la multitud, el grupito de escribas y los 9 apóstoles, el Señor se dirige a los enemigos de sus discípulos y les pregunta, ¿qué estaban discutiendo con ellos? Ay, hermanos y amigos, podemos imaginarnos a los escribas disfrutando del fracaso de los apóstoles. ¿De qué hablarían? No se nos dice, pero algo sí es seguro: de ese incidente se estaría hablando. Ellos estarían aprovechando esa situación para burlarse de los apóstoles. Y cuando llega el rey se dirige a esas personas. Ellos habían aprovechado que el Señor no estaba presente y estaban tratando de humillar a los 9. Ay, pero ahora que el Señor llega y les pregunta qué están discutiendo, no le dicen nada. No tienen nada que decir. Ha llegado el rey y ahí sí no tienen nada que hablar. Fíjense, hermanos, qué hermoso. El Señor llegó en el momento preciso. ¿Qué hubiera sido si le hace caso a Pedro, que le dijo que construyera las enramadas arriba? ¿Se dan cuenta de la posición egoísta de Pedro? Estando allá en el monte, pues claro, todos quisiéramos quedarnos, pero como mirábamos el mes pasado, no podemos ser egoístas, sino que tenemos que descender, porque miren, el Señor tenía que descender, Él sabía, y llega apenas en ese incidente. Versículo 17. Conste que el Señor les pregunta a los escribas, no les responde. En cambio, alguien de la multitud es el que toma la palabra y responde narrando una dolorosa experiencia que estaba pasando con su hijo. Es más, Mateo 17, 14 nos dice que este hombre llegó ante el Señor Jesús y se arrodilló ante él. Y Lucas 9, 38
les menciono esto para que se den cuenta el complemento. Cómo narran detallitos, casi que podemos juntar las tres historias. Lucas nos dice que este hijo era único. Versículo 18. El papá cuenta que él había traído a su hijo, a Jesús, pero el Señor no estaba ahí. Su hijo está endemoniado y esta posesión tiene unas manifestaciones muy terribles: mudez, ataques epilépticos, espumarajos, bruxismo, así como suena con X, bruxismo, que es una enfermedad que hace que se crujan los dientes de manera involuntaria, y una apariencia física de sequedad. Otras traducciones dicen que se ponía rígido y su cuerpo se estaba desgastando. Se desgastaba cuando le ocurría eso. Era impresionante. Eso está en el versículo 18. No obstante, el Señor, como no estaba ahí, entonces el padre presenta a su hijo a los apóstoles. ¿Se acuerdan que hemos visto que ya los apóstoles también serían famosos? Ellos ya han estado predicando. Ellos ya han hecho liberaciones, milagros, han estado anunciando la palabra muchos años ya, o pues en este año y medio que ha transcurrido recientemente. Entonces el padre acude a los discípulos para que ellos sanen a su hijo. Pero pasa algo, hermanos. Los discípulos no fueron capaces de expulsar a ese demonio. Y cuando el Señor Jesús escucha semejante informe, versículo 19, dice una exclamación muy particular, que por cierto es una de las palabras menos populares de Jesús. Dijo el Señor: ¡ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Hermanos, ¿de quién está hablando Cristo? Uno pudiese pensar que el Señor está hablando de los apóstoles, porque todos estamos decepcionados de ellos. Pero no. También podríamos pensar, si está hablando de los escribas, tampoco. Está hablando de todos a la vez. Él se refiere a los escribas, a los 9, porque ¿qué está diciendo? Generación, todos. Y es frustrante que hasta los mismos apóstoles estaban incluidos en esa generación. Es frustrante humanamente hablando, y por eso podemos entender al Señor en su humanidad. Que 9 apóstoles genuinos no hayan sido capaces de expulsar un espíritu. No tenían la fe suficiente para sanar a un muchacho. 9 apóstoles genuinos. Definitivamente, no hay nada más ofensivo para Dios que un corazón incrédulo. Por eso Cristo habla de esta manera. Ahora, hermanos y amigos, los discípulos, sí, les falta fe. Pero si nos centramos en los escribas, es terrible el comportamiento de esas personas. Como les decía ahorita, podemos imaginárnoslo alegrándose del fracaso de los apóstoles, faltos de misericordia por ese papá y ese hijo. Aprovechan la oportunidad para cuestionar a los discípulos. Y eso lo hemos estado viendo en las predicaciones anteriores, especialmente en Marcos 2 y 4. Todo cuestionamiento que hacían contra los discípulos en realidad era contra el Señor.
pues pasa algo. Aunque los apóstoles han fallado vergonzosamente, su fe ha fracasado en este momento, todavía el Señor puede lograr una solución. Así que, hermanos y amigos, este pedacito también nos deja una reflexión interesante. Las personas nos pueden fallar, incluyendo a los hermanos más consagrados. 9 apóstoles resultaron ser frustrantes para Jesús, pero decepcionantes para un papá desesperado que los necesitó, y no pudieron hacer nada por él. Por lo tanto, es nuestro deber acudir a Jesús. Él es el único que nunca nos va a defraudar. Segundo punto, una fe limitada. Vamos a ir desde los versículos 20 hasta el 24. Versículo 20. Entonces el Señor manda a traer al muchacho. Y apenas el muchacho va llegando, ve al Señor Jesús, el demonio lo convulsionó. Y miren el detallito que agrega Marcos: violentamente. Acuérdense que Marcos siempre tiende a ser descriptivo, ¿no? Como muy gráfico. Este pedacito solo lo tiene Marcos, no lo tiene ni Mateo ni Lucas. Solo Marcos dice que lo convulsionó con mucha violencia. En ese momento, versículo 21, cuando el muchacho va llegando y ve a Cristo y se alborota el demonio, Cristo habla con el papá. Miren ese detalle, versículo 21. Le pregunta al papá sobre el tiempo en que le ocurría eso al muchacho. Uno pudiera pensar, bueno, pues no es tiempo de hablar, es tiempo de hacer un milagro. No, hermanos, este detalle es muy maravilloso. El papá responde desde la niñez, desde su niñez. El hecho de que Cristo esté hablando con el papá en ese momento nos pone en evidencia algo. Podríamos decir 3 cosas. Primero, el Señor quería destacar la complejidad del caso. De cierta manera, eso podía equilibrar el mal concepto que se habían llevado los apóstoles. Segundo, el Señor quiere destacar la grandeza de su poder, porque al saber que ese cuadro tan impresionante le ocurre desde niño, cuando Él vaya a llevar a cabo lo que está haciendo, va a ser glorificado. Y tercer punto, el Señor Jesús toma una posición como de médico e interactúa con el papá para que hable, para que el papá abra su corazón. Versículo 22, 21 y 22. El papá contó a Jesús, a oídos de todos los presentes, lo que le estaba ocurriendo al muchacho. Pero también un detalle que de pronto no lo habría contado antes, y era que el demonio empujaba al muchacho al fuego o al agua, con el propósito de matarlo. Podemos imaginarnos a ese papá, hermanos y amigos, un papá desesperadísimo, habiendo sido testigo del muchacho caerse en hogueras, en fogatas, tirándose a lagos, teniendo los ataques allí en agua, pero la providencia siempre preservó a esa persona, así como sigue preservando a muchas personas hoy. La providencia estaba preservando a ese niño, porque ese niño iba a glorificar al Señor y ningún espíritu podía quitarle la vida a aquel que el Señor había llamado desde antes de la fundación del mundo.
Y entonces el papá en su desesperación no solamente agrega el detalle, porque el Señor que le preguntó el tiempo, no más, pero es un papá que está sacando todo lo que tiene, le explica lo que le está pasando, que ha sido amenazado de muerte muchas veces. Y luego hace un ruego: si puedes hacer algo, ayúdanos. Teniendo compasión de quienes, él pudo haber dicho de mi hijo, pero no dice nosotros, porque este papá está hablando en nombre de todo el hogar, está incluyendo a la esposa y a la mamá, está incluyendo al hijo, él. Anoten las citas bíblicas: Marcos 1:40, Mateo 15:21. Son versículos que tienen cierto parecido a este momento. Versículo 23. El Señor Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hermanos, el Señor sabe cómo hace su obra. Ya interactuó con el papá, a oídos de toda la gente se ha conocido el caso, y ahora quiere avivar la fe de ese papá. Estas palabras, si puedes creer, al que cree todo le es posible, no es ningún fundamento para una actitud positiva ridícula, para palabras de fe, de que si lo creo, entonces lo declaro con mi boca, de que entonces yo con palabra de fe, porque el que cree todo le es posible, y atraemos con lo que creemos las energías o el destino, lo cambiamos. Esas cosas ridículas del paganismo, no está hablando el Señor. Muchas sectas neopentecostales arrancan este pasaje para fundar esa enseñanza. Pero esas palabras realmente lo que quieren es otorgar a este papá desesperado el don de la fe. Y no solamente regalárselo en una semillita con un grano de mostaza chiquita, sino que también el Señor la está estimulando para que el papá crea más y más. Es como si el Señor le estuviera diciendo: el obstáculo no está en que yo sea incapaz de hacer el milagro, sino en tu incapacidad de creer que lo voy a realizar. Si este padre había traído a su hijo hasta el Señor, ¿qué estamos viendo? Este papá ya había traído a su hijo hasta acá. O sea, el papá de cierta forma ya habría creído, por lo menos en la compasión del Señor. Ahora le falta creer en el poder del Señor, en su identidad. Y eso es lo que el Señor sabe, y por eso lo estimula con esas palabras. Algunas otras traducciones y en los otros evangelios se puede leer de esta manera. Es como si el Señor también le estuviera diciendo: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo hacerlo? El Señor se enoja. Aquí lo estamos viendo al Señor enojado tras enojado. Generación incrédula, ¿hasta cuándo? Los tengo que soportar. Y luego dice: ¿cómo que si puedo? Esta escena es un cuadro de la incredulidad de todos nosotros. Le molesta al Señor eso. En los evangelios han habido distintas escenas en las que el Señor se ha maravillado de la fe de algunas personas, ¿se acuerdan? Como aquella escena que el Señor le dijeron:
no soy digno de que entres bajo mi techo, ¿sí? El Señor dijo: que no había encontrado en Israel una fe como esa. Pero esta escena es diferente. En esta escena el Señor nos ha sorprendido de la fe hermosa de nadie. Este capítulo solamente vemos chispas de fe. Vemos una fe fracasada de quienes más esperaríamos. Vemos una fe ausente de esos escribas que estaban allá. Vemos una fe fingida de la multitud sensacionalista. Corrieron a saludar al Señor y están ahí pendientes de ver señales y prodigios, pero ellos también son esa generación incrédula. Y ahora vemos el cuadro de un padre con una fe aterrada. Esa es la fe que estamos viendo en esta escena. No hay ninguna fe hermosa, no hay ninguna fe maravillosa. Todas son fe chiquita, todas son fe débiles, fe que traen vergüenza y fe limitada. Así también luchamos todavía contra la duda y la incredulidad. Sería muy pretencioso, poco realista, que a esas alturas alguno se creyera sin pecado o se creyera que ya venció la lucha, la batalla contra la duda. Aún todavía sufrimos esto. Y si los apóstoles sufrían de la incredulidad, y no solamente el gentío y los escribas, ¿qué podemos esperar de nosotros? Esa lucha no nos va a abandonar fácilmente, nunca, mejor dicho. Pero sí es nuestro llamado a reforzar nuestra fe. Versículo 24. Este papá es consciente de su fe chiquita, de su fe débil, y clama con lágrimas. Podemos imaginárnoslo gritando: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahora pensemos en este papá, hermanos. La fe de este papá entraba en prueba tras prueba. Tras de que la fe chiquita que le alcanzó para llegar hasta ahí, ahora se ve desanimada por el fracaso y la impotencia de 9 apóstoles. Luego, frente a la burla de los escribas. Y luego, cuando le van a traer al muchacho, el muchacho se convulsiona de con violencia. La fe de ese papá está siendo golpeada por todos lados. Vamos a Isaías 42, del 1 al 4. Dice: he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma, dice Jehová. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en la calle. ¿Qué más dice? No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. Este papá tiene una fe que es un pábilo que humea. Es una llamita que la están soplando por todos lados. Pero ahí está el Señor, que no va a permitir que esa llamita se extinga.
Jesús el Rey protege la fe pequeña. Si este hombre ha recibido el don de la fe, el don de lo alto, aquí lo estamos viendo anhelando que esa fe sea incrementada. Y se lo está pidiendo al que es. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que la da, Él es el que la incrementa. Él es el que se la puede dar a usted y Él es el que nos la puede aumentar a los que ya la tenemos. Aunque tengamos una fe chiquita, vergonzosa, fracasada, limitada, el Señor tiene un compromiso de pacto con sus hijos y va a avivar esa llama que se está apagando. En Santiago 1:6, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Santiago 1:6 decía que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, pero bueno, pida, no dudando, porque el que duda, ¿sí? Es como la ola del mar, que es llevada de un lado para otro. No piense que el que tal hace, recibirá cosa alguna de Dios. Entonces, den en cuenta, al Señor le resulta desagradable una oración acompañada de duda, pero tiene compasión de la fe que es pequeña. Usted puede tener una fe pequeña, mi fe puede ser pequeña, pero el Señor tiene compasión de esa fe y no va a dejar que nada ni nadie la destruya. Por eso creemos en la preservación de los santos y la perseverancia de los salvos, porque Dios mismo es el que protege, y no porque nuestra fe sea gran cosa, porque estamos viendo, es chiquita, débil, pero un poquitico de fe basta para que el Señor actúe a favor de sus hijos. Tercer punto, una fe creciente. Y vamos a mirar versículos 25 hasta el 29. Cuando la multitud se agolpaba más y más, el Señor reprendió al espíritu inmundo, mandándole salir. Y también, ¿qué le mandó? Que no volviera nunca más a entrar en el muchacho. Ahora, hay un detallito acá. El papá había dicho que el muchacho tenía un espíritu, ¿qué? Mudo. Cuando el Señor preguntó el tiempo, no es porque el Señor no supiera. Esto comprueba lo que les dije ahorita. El Señor quería interactuar con el papá, no porque no supiera qué le estaba pasando al muchacho, no porque él tuviera que, bueno, pero ¿desde cuándo? Yo no sabía. No, el Señor quería que el papá confesara esto que hemos visto. Porque cuando el Señor reprende al espíritu, dice espíritu mudo y sordo. ¿Quién le dijo que el muchacho era sordo? Nadie, ni el papá sabía eso. El Señor conocía la condición del joven sin que nadie se la contara. Bueno, y ahora otro detalle muy hermoso. Cuando ordena que el espíritu nunca más vuelva, es una palabra de consuelo, porque da a entender de que el muchacho sufría ataques cuando menos esperaba. Entonces siempre habría ese miedo de que en cualquier momento le volviera a dar. Pero cuando el Señor dice que sal y nunca vuelvas a entrar en él, es una palabra de consuelo para ese papá, de que el hijo nunca va a sufrir más de eso, de que nunca más va a darle ningún episodio epiléptico, nunca más. Nunca más tendría un dolor similar. Entonces el espíritu inmundo, versículo 26, pareciera como si fuera el último intento para matar al muchacho. Lo convulsiona con toda, grita, pero sale. Nada puede resistirse a la orden del rey, con solo palabras. Ordenó y punto.
el espíritu salió y el muchacho quedó tirado en el suelo, de modo que la gente estaba murmurando. Ya el gentío, mire el gentío, hermanos, no ha alentado al papá, no glorifica a Dios todavía, por lo menos. Empiezan a murmurar, murmuran diciendo que es que se murió. En otras palabras, se le fue la mano al maestro. No tienen fe esas personas. Para eso sirven las multitudes, sensacionalistas e incrédulas. Entonces, versículo 27. Este detalle es muy lindo, hermanos. Jesús toma de la mano al muchacho y lo levanta. Lo toca, el Señor tocó al niño, pues al joven, lo levantó. Y hay un detalle muy especial que solo Lucas lo tiene. Lucas 9:42 nos dice que el Señor, cuando levantó al muchacho, se lo entregó a su papá. Miren eso. Es una forma como metafórica, como si nos estuviera dando a entender, como si quisiera decirnos que el Señor le entrega al muchacho como traído de entre los muertos, como de nueva vida, y se lo entrega nuevecito a ese papá. Y en Lucas 9:43, ya cuando el Señor entrega al muchacho, ahí sí, Lucas nos dice que se maravillaron las multitudes de todo lo que Jesús podía hacer. Pero cuando ya terminó todo, no hubo una fe, es la sorpresa de la situación. Dense en cuenta que cuando el Señor se da cuenta que la gente empieza a reunirse, al Señor no le interesan los shows. Entonces acorta con la situación y ya se acabó. Versículo 28. Más tarde, cuando ya fueron a la casa, o sea, Jesús y los 12, los discípulos, los 9, le preguntaron a Jesús aparte. Miren esto. Los 9 solos, o sea, le sintieron vergüenza hasta con Pedro, Juan y Jacob. Es una vergüenza profunda. Tienen que preguntar al Señor aparte, qué pena. Pero es una pregunta legítima y ellos saben que la hagan. ¿Por qué ellos no habían podido echar al espíritu? Y también la gente y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Si ya han hecho antes muchas señales, muchos prodigios, si el Señor les había dado autoridad como apóstoles, ¿por qué no fueron capaces? Entonces el Señor les dice, versículo 29, esta clase de espíritus maligno con nada puede salir sino con oración. Sino con oración. Algunas Biblias traen y ayuno, pero aquí con mucha franqueza les aseguro que esa frasecita y ayuno fue añadida después. Esa frase no está en los textos más antiguos y nosotros en la iglesia ya estudiamos Marcos 2:19 al 22, que el Señor había dicho que mientras el novio estuviera no tenían que ayunar. Entonces sería incongruente que el Señor estuviera diciendo a los discípulos, ustedes que han ayunado y por eso no pudieron, porque Él mismo les dijo, no pueden ayunar. Bueno, esa frasecita y ayuno, nosotros no la tenemos presente como parte del texto original. Por eso solamente leo esto. Esta clase con nada puede salir sino con oración. Bueno. Entonces, Marcos nos dice que era falta de oración. Y Mateo 17:20, por eso sirve el complemento, nos dice que era porque tenían poca fe. Ambas cosas se conectan. Pensemos nosotros ahora. Ya sabemos por qué no fueron capaces. Ahora nosotros, ¿de qué manera podemos incrementar nuestra fe? ¿De qué manera podemos ser efectivos en nuestro servicio a Dios? La respuesta está en la oración y que la fe nuestra crezca. Esta escena sirvió para aleccionar a los apóstoles a no confiar en sus propias capacidades, a no conformarse con los hechos realizados con el pasado. Podemos imaginarnos a ellos
diciendo, no, pues ya hemos hecho milagros antes. ¿Se acuerdan que la otra vez estaban felices de que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? Pues pueden descuidar la oración porque es que ellos ya están investidos de poder. Entonces, como ya están investidos de poder, eso no se gasta, eso no se le quita. Entonces no se renuevan cuando realmente nosotros debemos renovarnos periódicamente nuestra devoción con Dios a través de la oración. Como baterías, necesitamos recargarnos de la fuente de poder del cielo y solo así podremos ser efectivos en la labor. Solo así no quedaremos avergonzados frente a enemigos, frente a opositores, frente a situaciones adversas. Y notemos la conexión. La falta de oración es por falta de fe. ¿Y cómo va a querer que la fe crezca si no hay oración? Ahora quiero dirigir unas palabras a los amigos, invitados, que quizás usted está escuchando un mensaje así por primera vez. Quizás usted proviene de una tradición con un Jesús inefectivo. Yo le presento el Jesús de la Escritura, poderoso y real, Rey. Si usted no conoce a Cristo, sepa que el muchacho endemoniado es un cuadro deprimente de la real condición espiritual de usted. Mudo para confesar el señorío de Cristo, sordo para oír la verdad de Dios, manipulado por el diablo aprovechándose de sus deseos y carnalidades, distracciones y hasta trabajos. Pero sepa también que no hay condición baja que no pueda ser solucionada por un pedacito de fe. ¿Tiene usted fe, amigo? Así sea chiquita, clámela al Rey, el cual se la puede regalar gratis. Y si tiene chiquitica, se la va a incrementar. Él se la va a dar generosamente, se lo aseguro, porque Él es fiel. ¿Lo puede Jesús perdonar a usted de todo lo que usted ha hecho? Sí. ¿Lo puede salvar Jesús a usted de modo que no vuelva a ser derribado nunca más? Claro que sí. Solamente crea en Él. Le aseguro que Él lo tomará de la mano, lo va a levantar y lo va a entregar a los brazos del Padre Celestial. Él no perderá ninguno de los suyos, se los entregará al Padre. Así que como conclusión, iglesia y hermanos y amigos, nunca debemos abandonar los medios de gracia, porque es a través de ellos que fortalecemos nuestra fe. Usted me preguntará, ¿cuáles son los medios de gracia? ¿Qué es eso? La oración, la lectura de las Escrituras. Ahora sí nosotros, el ayuno, en estos tiempos, nosotros sí ayunamos también. Congregarse con la iglesia local, participar de la cena del Señor, celebrar el día del Señor. Esos son los medios de gracia. Los apóstoles se confiaron de su autoridad, de que ya habían hecho exorcismos muchas veces. Anote las citas. Marcos 6, 7 y Marcos 6, 13. 6, 7 y 13. Ellos habían descuidado la oración y dejaron por eso que su fe flaqueara. Si usted descuida los medios de gracia, si usted descuida la oración, su iglesia, la lectura de la Escritura, aunque usted quiera dársela de independiente, de que puede ser fuerte sin una iglesia local, viendo un cristianismo a su manera, inventada de su imaginación, su fe, si es que es verdadera, va a flaquear. Pero también debemos ser francos con nosotros mismos. Ninguno tenemos el nivel de fe que Jesús espera de nosotros. Y aún todavía se nos puede decir generación incrédula. Pero como Jesús es compasivo, si le rogamos que nos dé cada día más de ese precioso don celestial, Él avivará nuestra fe.
y podremos creer activamente en Él. Nuestra fe viva, regalada de lo alto, necesita crecer más y más. No es algo que ya se deba superar, no es algo de un discipulado, de una lección 1 de hace varios años y con eso ya. Debemos alimentarla, regarla, nutrirla, descuidar la congregación, dejar de orar, tener falta de deleite en la lectura de las Escrituras, ser derrotados constantemente por la tentación, ocuparse enteramente en el trabajo secular. Todas esas cosas, ignorar el servicio, son síntomas de la incredulidad. No descuidemos entonces la fe. No descuidemos entonces el crecimiento. Nunca subestimemos el valor de la oración. Orar es la actividad más difícil del cristiano, pero sabemos que si estamos investidos de poder de lo alto, lograremos buscar al Señor en oración. En oración. Nunca olvidemos que no debemos depender de nuestras propias fuerzas, como esos apóstoles que estaban confiados quizás en su reputación y por eso dejaron de lado los medios de gracia. Los cristianos que oran son los obreros más útiles en el reino de Dios. Oremos. Oh Señor, en esta tarde, te damos gracias por tu palabra que hemos podido estudiar y disfrutar unánimes con base en este texto. Te presentamos nuestra medida de fe y aquellos que nos estén viendo o oyendo que no la tengan, en tu gracia y generosidad, concédela, Señor, pues han oído el Evangelio y la fe es por el oír, Señor, la palabra. Permítenos crecer en esa fe. Te pedimos perdón por nuestra fe fracasada, Señor, que se enfrenta a vergüenzas, se enfrenta a limitaciones, se enfrenta a burlas, una fe descuidada, Señor, así como esos apóstoles, que comparados con la multitud también sufrían de incredulidad. Nosotros también todavía reservamos en nuestro corazón mucha incredulidad, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe. Disipa de nosotros la incredulidad. Las limitaciones que tenemos, Señor, se suman a las pruebas que sufrimos. Se suman a la oposición que sufrimos. Se suman, Señor, a nuestras propias tentaciones. Pero si puedes creer, al que cree todo es posible, nos dijiste, Señor. Aviva nuestra fe, porque tú dijiste que tú no permitirías que se apagara el pábilo que humea. Que nuestra fe, Señor, sea avivada como un fuego, Señor, alto, intenso. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Creemos en ti. Concédenos una fe que crece cada vez más. No nos permitas confiarnos en nuestras propias opiniones o ideas, que podamos esforzarnos en los medios de gracia. Pon en el corazón de las iglesias locales recuperar, Señor, su congregación física y no postergar más este medio de gracia. También que cada uno de nosotros tengamos un compromiso en oración, al leer las Escrituras también diariamente. Fortalece la fe de todos, Señor, aquellos que han llegado al Evangelio recientemente. Pero al igual que ellos, los que tengamos muchos años quizás, también necesitamos ser fortalecidos. En ti, Señor, no funcionan los años, sino tu gracia soberana.
Ayúdanos a ser útiles, Señor, para tu reino, útiles para tu iglesia, útiles para ti, Señor. Entonces lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, qué bendición esta tarde que nos hayan podido acompañar y escuchar este mensaje expositivo. Este miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro devocional congregacional a través del Facebook de la iglesia, donde meditamos brevemente en un salmo y asimismo presentamos las peticiones que usted pueda quizás compartirnos en los comentarios de esta predicación o en la de ese día, o quizás por un mensaje privado. Bueno, estaremos orando por todas esas situaciones y asimismo por las que ya están presentes en nuestros apuntes aquí en la iglesia local. El próximo domingo, si Dios quiere, vivimos siendo el 11º mes del año, vamos a estudiar un mandamiento, y es el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Vamos a meditar en este mandamiento el próximo domingo. Entonces, no siendo más, gracias y paz, el Señor les bendiga.